Queridas amigas, amigos todos, bienvenidas, bienvenidos a Se escribe libertad. En su obra titulada La democracia en América, el pensador liberal Alexis de Tocqueville escribió lo siguiente: habría amado la libertad en cualquier época, pero en estos tiempos me siento inclinado a adorarla. Esta frase, cuyo sentido es manifiesto, puede considerarse como un ideario en nuestros días ante los retos que como seres humanos y como sociedades nos enfrentamos. Y es que, como podemos apreciar por nosotros mismos, la humanidad se encuentra perdida en sus propios laberintos. Por ejemplo, el de la homogeneidad que provocan los sistemas colectivistas como el marxismo cultural, la socialdemocracia o el liberalismo moderno y sus aberraciones. Todos y cada uno han hecho de la propia individualidad una negación de sí misma, ya que la convirtieron en algo que aspira antes que a ser, a tener. En pocas palabras, dada la pérdida de libertad, entendida como la capacidad de actuar y de elegir conforme a la voluntad, la razón, la ética y las instituciones existentes, la humanidad se ha disipado. Ha sido absorbida por el Dios que nos han propuesto esos sistemas colectivistas y totalitarios, el Dios denominado mercado, o bien su versión menos visible pero igualmente peligrosa, el Dios llamado Estado. Por lo anterior, en este primero de 5 videos en los cuales reflexionaremos en torno a este tema, mencionaremos 5 razones que consideramos de naturaleza filosófica por las cuales debemos recuperar el camino hacia la libertad, es decir, hacia nosotros mismos. Estas reflexiones nos permitirán reconocernos como seres capaces de elegir y de actuar por nosotros mismos. Nos permitirán, parafraseando al filósofo liberal, el alemán Immanuel Kant, a valernos de nuestra propia razón, es decir, por nuestro propio entendimiento y criterio personal, eligiendo como adultos, pensando y actuando como adultos. Sin más, vamos adelante y digamos, se escribe libertad. Como hemos mencionado, el contexto actual ha absorbido la esencia y los principios del liberalismo que llevan a elegir el interés personal y a actuar, aunque de manera inconsciente, pero guiados por una mano invisible, hacia el bien colectivo. Los movimientos totalitarios y colectivistas provocaron un olvido del humano como eje de la civilización. Hicieron a un lado la premisa de que hombres y mujeres, seres particulares, son los únicos capaces de incentivar el progreso y el bienestar, así como la evolución de un país, y no los estados a través de sus gobernantes, como tampoco por sí solo el mercado, mediante el mecanismo de precios y el principio del hombre egoísta, es decir, el hombre que calcula costos y beneficios. Ante tal situación, resulta pertinente, queridas amigas, amigos todos, que en un acto de reflexión personal descubramos algunas de las razones que nos permitan no regresar nuestros pasos, ya que significaría nuestro propio suicidio, sino iniciar un nuevo camino. Un camino que, aunque con sacrificio y pérdida de modernidad y posmodernidad, nos lleve a sentar las bases de un destino elegido por nosotras mismas, por nosotros mismos. 5 razones de tipo filosófico por las cuales debemos conocer, defender y amar el liberalismo clásico en estos días son las siguientes. Primera razón: reposiciona al ser humano en el mundo. Es preciso recordar esta máxima. No es un Estado, ni un Dios, ni una comunidad lo que crea y da vida a los seres humanos, sino al revés. Los seres humanos, como sujetos capaces de ser, de elegir y de actuar, crean dichas ficciones para llevar a cabo su propia convivencia e incluso su permanencia en este mundo. El liberalismo clásico sostiene que todo acto que tienda a configurar esta y otras ficciones, como por ejemplo la iglesia, los partidos políticos o las empresas, deben partir del ser de los individuos, sin desviar ni negar sus fundamentos o naturaleza biológica, ética, ontológica o de cualquier otro tipo.
Sobre este punto, es necesario destacar que cualquier ideología construida sobre bases colectivistas, sobre consideraciones que atenten contra el individuo en su esfera del ser, deben ser limitadas por el Estado, por atentar contra el principio de lo individual, es decir, de la condición humana misma. Sin embargo, queridas amigas, amigos todos, no se tome lo anterior como una justificación para reprimir o prohibir la aparición de nuevas formas de pensamiento, de ser y de convivencia social. Y es que, a diferencia de eso que llaman liberalismo conservador, el liberalismo clásico acepta los nuevos roles sociales. Por ejemplo, el nuevo papel de mujeres y hombres en la conformación y configuración de la familia, del gobierno y de las empresas. Sin embargo, son tajantes en considerar que estos cambios no deben ser impuestos a través de mecanismos de coacción estatal, es decir, desde arriba y contra la voluntad de los individuos coaceres particulares. La segunda razón filosófica es la siguiente. El liberalismo clásico parte de la naturaleza humana. El progreso de los últimos siglos, generado, dicho sea de paso, por las bases liberales que sostienen a la sociedad occidental, ha permitido que el ser humano sea capaz de pensar y de actuar por sí mismo. En ese sentido, resulta claro que el liberalismo clásico ha dado pauta para que el ser humano pase de un estado de infantilismo, protegido por un sacerdote o un caudillo, por una iglesia benevolente o por un gobierno paternalista, pase a la madurez, como un hombre o una mujer capaz de asumir acciones con los riesgos que esto conlleva. En este sentido, por más razones que tenga cualquier iluminado, cualquier déspota benevolente, déspotas ilustrados, nadie debe someter a los seres humanos por su incapacidad para decidir, aun y cuando corran el riesgo de equivocarse. Nadie debe intervenir por razones morales o por lo políticamente correcto en su esfera de elecciones y de acciones. Sobre este punto les sugiero leer el primer capítulo del libro del filósofo y economista liberal, un economista utilitarista, el inglés John Stuart Mill, titulado Sobre la libertad. En este libro, en este primer capítulo, habla sobre las razones para vivir y dejar vivir. La tercera razón es la siguiente. El liberalismo clásico niega cualquier determinismo o destino manifiesto. En razón de que poseen la capacidad para pensar y en consecuencia para actuar, hombres y mujeres, empresas y asociaciones, países y regiones son los únicos que construyen y eligen sus respectivos destinos. Son los únicos responsables de las consecuencias de sus actos, sean consecuencias positivas o negativas. En consecuencia, el liberalismo clásico rechaza cualquier discurso y acciones basadas en determinismos sociales, económicos, raciales, culturales o religiosos. Combaten cualquier corriente profética que se autoproclame conductora de rebaños hacia un destino manifiesto o previsto. Combaten la supremacía de cualquier orden religiosa, como la comunicada por las iglesias, o secular, como la representada por los caudillos y sistemas colectivistas, sistemas religiosos y seculares que intenten proclamar una visión profética, un destino revelado únicamente hacia ellos. La cuarta razón es la siguiente. Acepta la variedad de pensamientos, voluntades, creencias y sentimientos. Cada ser humano es una verdad, una razón suficiente, un universo diferente del otro y de los otros, con temores y ambiciones, con virtudes y defectos propios. El liberalismo, teniendo como punto de partida al ser humano individual, acepta esta pluralidad y esta diversidad. De hecho, hace hincapié en estos criterios como motor del progreso y evolución de las sociedades. Sobre este punto, es preciso destacar que, a diferencia de los ya mencionados liberales conservadores o bien de algunos libertarios, el liberalismo clásico acepta la pluralidad de convicciones, ideas, preferencias
u orientaciones individuales, siempre que éstas sean acordes con el respeto a la individualidad de las otras personas que cohabitan en sociedad. Sin embargo, también destacan que dicha preferencia debe encontrarse en claro respeto por la pluralidad y la diversidad de los otros, de las otras, y sin ser promovidos desde el Estado, desde arriba, a través de mecanismos de enajenación cultural o normativa. Y finalmente, la quinta razón de tipo filosófico es la siguiente. El liberalismo clásico considera la ética y la moral de los individuos. El derecho a elegir y de actuar, así como la obligación de respetar las libertades de otros y los derechos de otros, conlleva al desarrollo de preceptos éticos por parte de los individuos, de tal manera que se prevengan de ser sancionados y de lograr su bienestar a través de 4 preceptos. En primer lugar es el ejercicio de su libertad. Segundo, la manifestación de su voluntad. Tercero, el respeto a las instituciones. Y cuarto, el ejercicio de su creatividad por medio del proceso de mercado. Este es un punto de sumo interés y de claro contraste, queridas amigas, amigos todos, con el liberalismo moderno, el llamado neoliberalismo, ya que mientras estos consideran al ser humano como un individuo, una máquina calculadora de placer y de dolor, como un ser egoísta y que pretende hacer de los otros seres humanos únicamente medios para lograr sus propios fines, el liberalismo clásico da lugar a los órdenes éticos de los individuos sobre su posibilidad de establecer lo que es el bien y el mal o sobre lo que es correcto o incorrecto. Por otra parte, a partir de esta razón, los liberales clásicos consideran la necesidad de aceptar la pluralidad y la convivencia de diversas religiones, sistemas filosóficos, sistemas morales, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ocurre en cualquier escenario de diversidad y de pluralidad de seres, de ninguna manera debe ser impulsada por el Estado mediante la dotación de cartillas morales o proselitismos, celebrando eventos en palacios por alguna religión o por alguno de sus líderes. Somos partidarios en este aspecto, los liberales clásicos, del Estado laico, es decir, de dar a César lo que es de César y de dar a Dios lo que es, por supuesto, de Dios. Como podemos apreciar, queridas amigas, amigos todos, de las razones expuestas se deduce que el liberalismo clásico formula una filosofía de vida que es a la vez una filosofía moral, una filosofía de convivencia y de descubrimiento en el otro ser, en los otros seres. Sus dimensiones no se limitan a lo externo y por el contrario permiten descubrir el paraíso o bien el infierno que existe en el universo de cada ser humano. De esta manera, el liberalismo clásico representa un equilibrio entre lo que es y lo que debe ser, entre lo positivo y lo normativo, entre la realidad y las apariencias. Rompe las cadenas que impiden a hombres y mujeres, a la humanidad en general, que les impiden ver el sol de frente y como esos seres que son expuestos en la parábola de Platón, esos que habitan una caverna, viven su efímera eternidad mirando imágenes bajo el fuego de distintos credos, falsos dogmas y demás sistemas colectivistas, esos sistemas colectivistas que los alejan, que las alejan de sus raíces liberales, de sus raíces humanas. Dicho todo lo anterior, queridas amigas, amigos todos, les pregunto lo siguiente. ¿Qué otras razones de tipo filosófico consideran ustedes que existen y que son de peso para conocer, defender y amar la libertad en estos días? Les invito a que en el espacio de comentarios nos los compartan para establecer un diálogo que nos permita acercarnos cada vez más a ese ideal, a esa forma de vida. No queda sino invitarles a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que permanezcan enterados de los videos que vamos a estar subiendo constantemente. Asimismo, les pido que compartan este video para que la llama de la libertad llegue a más y más personas. Una libertad que no solo se escribe, sino que se escucha, se mira y sobre todo se vive. Y no olviden, queridas amigas, amigos todos,
No olviden que en este canal se escribe libertad.